Si viene otro y las piensa apacentar, las piensa hacer que se muevan a algún lugar, quizás las ovejas lo que hacen es huir de él, porque ese no es a lo que el pastor al que ellas han estado acostumbradas. Por porque, tiempo, ¿no? claro, por tiempo. O sea, estamos hablando de que es una vida ya que ellos tienen, que ellas tienen. Cuando hablamos de cuidado, ¿en qué ámbito o qué se relaciona el cuidado? Porque si decimos cuidado, puede ser que el pastor esté sobreprotegiendo a una oveja. ¿Será que eso por una parte puede ser peligroso o no? Depende de por qué la sobreprotege. Porque como pastores, nosotros conocemos a cada una de las ovejitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo veo las ovejas? Veo que hay un grupo de ovejas que ya está grande, que ya son ovejas maduras, que ya son madres dentro del rebaño. Ya han dado lana. Son ovejas que van a estar bien. Pero veo esa oveja, conozco esa oveja, sé que esa oveja es frágil, sé que esa oveja es la más pequeña de esa camada, entonces va a necesitar mayor protección. Es una oveja que fácilmente se lastima, va a necesitar más cuidado. Entonces, en el pastorado es lo mismo. En el pastorado es también el hecho de que como pastores, también podríamos hablar que una característica del pastor es que conoce a las ovejas, se allega a las ovejas, sabe cómo son cada una de ellas, sabe cómo es cada miembro de la iglesia, cuál es la fortaleza de las ovejas y cuál es la debilidad de las ovejas. ¿Cuál es el área en la que necesitan más cuidado? ¿Cuál es el área en la que pueden desenvolverse mejor? ¿Cuáles son las ovejas que más necesitan una supervisión, una guía? Y pues bueno, de esa manera van llevando el rebaño conforme a lo que cada uno necesite. Entonces, no se va a correr el peligro de sobreproteger a alguien que necesita mucha protección. Pero también nosotros debemos tratar de que si en lo natural vemos que una ovejita necesita vitamina, necesita refuerzo, necesita alguna vacuna o algo, le vamos a dar ese cuidado. Entonces, asimismo, dentro de la iglesia nosotros también tenemos que darle a la oveja, a los hermanos, lo que necesiten para que ellos puedan caminar solos. Porque una cosa es sobreproteger y otra cosa también es hacerlos dependientes de nosotros. A eso, bueno, iba a ir. Los podemos hacer muy dependientes. Entonces, como pastores, de pronto el pastor no va a estar todo el día cuidando a una sola oveja del rebaño, porque son muchas más. Entonces, debemos darles la sobreprotección que necesiten durante el tiempo que lo necesiten, pero ya debe llegar un tiempo en el que esa oveja también debe ser independiente en el aspecto de que no puede estar el pastor siempre ahí. Si una ovejita se queda sin mamá, es necesario que el pastor incluso le dé de comer en la boca, pero no lo va a hacer siempre. Una vez que ya la ovejita sea autosuficiente, tiene que dejarla. Por sí sola. Le estamos conversando este tema porque yo subí un video hace como una semana atrás acerca de que cuál es la función del pastor, porque una de las palabras que yo decía era que el pastor como que se siente dueño de la oveja. Por decirlo así, David era pastor, pero las ovejas ¿de quién eran? Del padre, de Isaí. Entonces, yo creo que muchas de las ovejas que están hoy en la actualidad, hablando de personas, ¿no? Hablando de personas, es que, como decía en el video, se sienten como que retenidas, no pueden hacer nada porque necesitamos pues el permiso, por decirlo así, literalmente del pastor, porque a veces yo creo que el pastor está por decirlo así, sobre todas las decisiones de las ovejas.
Y yo creo que por una parte creo que está bien, pero por la otra parte puede ser muy peligroso, como lo usted le estaba diciendo, de que ya es autodependiente, ya debe de formarse por sus propios méritos, ¿no? Pero siempre va a estar el pastor, siempre va a ser el pastor de ellos. Entonces, eso nos lleva a nosotros hoy en la actualidad. Cómo el pastor está, valga la redundancia, pastoreando o administrando pues el rebaño del Señor. De pronto si nos puedes dar un poquito de lo que, cómo estás llevando el rebaño del Señor en este tiempo tan peligroso, ¿no? Porque a veces viene, como dice la Biblia, ¿no? Viene de pronto Satanás vestido de ángel de luz o de oveja, por decirlo así, ¿no? Pero por dentro no es una oveja. ¿Cómo? Claro. Explícanos un momentito ahí cómo estás llevando en la iglesia local estos peligros que de pronto están surgiendo en otros lugares. Claro. Bueno, ¿hablando del pastor o hablando de las ovejas o hablando de la relación entre ambos? Las tres cosas. Las tres cosas. Bueno, como pastores nosotros debemos recordar que primero la palabra dice que Él nos constituyó a nosotros. Él nos escogió. Vio en nosotros muchos requisitos que cumplíamos, vio en nosotros muchas características que Él consideró que eran útiles para Él y nos puso en esta función. Entonces, ¿cuáles son las funciones nuestras? Cuidar, dar alimento, darles lo que necesiten. No solamente muchas veces en el ámbito espiritual, sino también en lo natural, en lo físico, en lo emocional. Entonces nosotros estamos para servir. Desde este punto de vista nosotros como pastores tenemos que buscar siempre el área de servir. Sí. Entonces Pablo dijo que él había tenido que aprender a enseñarle a cada uno conforme a lo que cada uno necesitaba, a la necesidad de cada uno. Dentro de la iglesia tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos personas ya mayores, tenemos personas que tienen una formación académica, tenemos personas que no la tienen. Y nosotros como pastores tenemos que acoplarnos a cada uno de ellos. Muchas veces yo les digo en la iglesia, cuando ustedes dan una predicación, un tema, todo aquel que le escucha tiene que enseñarle. Entonces yo no puedo dar una palabra, por ejemplo, y decir, bueno, el que entendió, entendió. Porque mi función es enseñar. Entonces, si me toca sentarme con alguien que yo ya veo que no entiende lo que yo enseño, sentarme y enseñarle, sentarme y explicarle, hacer todo lo que esté en mis manos para que cada persona pueda ser independiente. Porque aunque la Biblia no lo dice explícitamente y claramente, pero una de las funciones de nosotros como pastores es preparar a la gente para que la gente un día no esté en la iglesia. ¿Qué pasó con el hermanito que se congregaba aquí? Ya no está aquí, se fue a pastorear. ¿Sí? De que nosotros podamos instruirlos de tal manera que ellos un día puedan decir, bueno, he recibido el llamado, tengo la palabra, tengo el conocimiento adquirido, tengo lo que me han enseñado, tengo las armas para poder ir y levantar una iglesia. No es que me voy a ir, voy a hablar con mi pastor, llevo la bendición de mi pastor y me voy. Mi objetivo no es tener aquí 200 hermanos, 300 hermanos que tienen aquí 20, 30 años en el evangelio y sirviendo aquí, pudiendo enviarlos, pudiendo ellos irse a otro lado. Entonces, las ovejas no son nuestras. Las ovejas son de nuestro Padre, al igual que cuando las tenía David. Nosotros tenemos que enseñarles, capacitarlas. El hecho de que hablábamos hace un momento de que muchas veces hay esa dependencia demasiado o se apegan demasiado el uno al otro. En el aspecto de que, como dice mi esposo, hay que, si va a salir usted a algún lado, tiene que pedir autorización al pastor. Si usted va a salir a algún lado, si usted quiere preparar alguna comida en su casa, si quiere hacer una reunión en su casa, usted tiene que hablar con su pastor. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que pedir permiso. En casa. Por ejemplo, a mis hijos, ellos no pueden coger e irse. Tienen una autoridad en casa a quien pedir permiso. Claro. Pero ya en la iglesia,
las ovejas no son nuestros hijos. Entonces, a veces nosotros confundimos el hecho de cuidarlos, porque yo he escuchado muchas veces compañeros pastores que dicen, es que yo no los puedo dejar que se vayan a ningún lado, porque si escuchan una enseñanza, una predicación, otra doctrina, ellos ya vienen con eso. Y se me van. Entonces, a veces a nosotros como pastores es a los que nos falta esa área. Yo trato aquí en la iglesia de decirles, hermanos, si ustedes escuchan algo que no es conforme a lo que ustedes han leído en la palabra o lo que se les ha enseñado aquí, no lo escuchen. Yo no tengo la necesidad de decirle, hermano, usted no puede ir a otra iglesia si no va con su pastor o si no va con autorización, porque de pronto usted está visitando a un familiar y de pronto quizás por eso es que a veces los pastores dicen, no, es que usted para hasta pedir permiso para ir a visitar a un familiar. Pero usted va donde un familiar, usted va donde su mamá, va donde sus hermanos y llega alguien y dice, bueno, quisiéramos hacer un culto en este lugar y se abren las puertas para hacer un culto, otra congregación, otro lugar. Usted no le va a decir, no, yo soy cristiano, pero yo soy de otra doctrina, yo soy de otra iglesia, yo mejor me voy. Usted va más bien a respaldar. Entonces, usted tiene que estar de su iglesia, ya bien enseñado. Entonces, como nosotros como pastores tenemos que enseñar, nosotros tenemos que tener claro también que los hermanos ya tienen que saber muchas cosas. Abro paréntesis aquí. Entonces, abro paréntesis y hago una pregunta. ¿Será que de pronto el pastor tiene de pronto ese miedo a que de pronto haya otro pastor que le enseñe mejor que él y se le pueda ir las ovejas? Porque de pronto si tú le enseñas bien o si el pastor le enseña bien a la iglesia, a las ovejas, conforme a lo que está escrito en la Biblia y lo alimentas del pasto, yo creo que ese pastor no va a tener miedo que las ovejas se vayan por otro lado. Claro. Como dijo Jesús, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen o me escuchan. Entonces, ¿será que de pronto estamos teniendo ese miedo, pero a nadie le decimos? Según lo que a nosotros nos enseña la palabra del Señor, yo trato de enseñar la palabra de una manera perfecta. ¿Por qué digo de una manera perfecta? Porque Pablo en Corintios dice, nosotros ahora vemos por espejo. O sea, puede que yo lea una parábola y si aquí no está la interpretación, yo no la sepa interpretar. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo ahí. A veces los pastores no nos enfocamos en aprender y enseñar. Y ponemos ese límite. O sea, como yo le decía antes, yo tengo que predicar de tal manera que todos me entiendan y de que todos puedan tener esa madurez en cuanto a la escritura, conforme a lo que yo enseño. Entonces, si bien es cierto, yo no sé si lo que yo estoy enseñando de la Biblia es 100% perfecto y correcto. Yo no lo sé. Pero ¿qué es lo que yo le digo a la iglesia? Hermanos, el día que Cristo venga y que nosotros tengamos que rendir cuentas, yo voy a rendir cuentas por lo que yo he enseñado. Por eso yo tengo que tratar de enseñar lo que yo más pueda. Y por eso es que nosotros como pastores tenemos que prepararnos en lo que más podamos. Pero muchas veces, como pastores, no nos enfocamos en aprender. No, hermano, es que las profecías no son algo que nosotros tengamos que aprender. Y por eso no me esfuerzo. Y por eso, como usted dice, viene alguien que sabe más que yo, que estudia la palabra más que yo, y le muestra más conocimiento al hermano. Entonces ya es como cuando dicen por ahí, se abren esos ojos espirituales. ¡Wow! El pastor nunca me había enseñado esto. ¿Y será que esa oveja si se fue en rebeldía? ¿O cómo relacionas ahí esa parte? Depende. O sea, es que... Estamos hablando pues del conocimiento. No, depende. Porque a esto volvemos de nuevo. Yo estoy tratando en lo personal de enseñar lo que yo más pueda. Okay. Digamos, yo tengo un conocimiento de la palabra del 75%.